Ya soy el profesor Manuel y a continuación vamos a hablar sobre razones trigonométricas, en este caso de ángulos agudos. ¿Correcto? Para que nosotros conozcamos las razones trigonométricas, primero tenemos que acordarnos de un teorema muy importante. Si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, ¿correcto? O sea, tenemos un triángulo rectángulo, cuadradito en la esquina nos indica que es un triángulo rectángulo y tenemos A, B, C. Eso indica que es recto en C, ¿correcto? Nosotros vamos a tener los catetos. En este caso, esto sería A, esto sería C y esto sería B. ¿Está bien? Los vértices se nombran por letras mayúsculas y los lados por letras minúsculas. Ahora, si nos damos cuenta, A viene a ser un cateto. Cateto. Correcto, pero primero coloquemos un ángulo. El ángulo lo puedo colocar acá o también lo puedo colocar acá. No hay problema. ¿Sí? Pero vamos a trabajar con un solo ángulo. En este caso sería alfa. Y si A está enfrente de alfa, o sea, está enfrente, está opuesto, se llama cateto opuesto, ¿correcto? Se llama cateto opuesto a A. Y si el B está al costado, se llama cateto adyacente. Cateto adyacente. ¿Está bien? Siempre tienen confusión acá los chicos. A ver, para repasar. Si está opuesto, es el cateto opuesto. Si está al costado, es adyacente. ¿Está bien? A sería el opuesto y B sería el adyacente. ¿Está bien? C vendría a ser la hipotenusa. Vendría a ser la hipotenusa. ¿Correcto? Y el ángulo alfa vendría a ser el ángulo agudo. ¿Y por qué digo ángulo agudo? Porque ese ángulo tiene que estar entre 0 y 90. ¿Correcto? Entre 0 grados y 90 grados. ¿Está bien? Y hay algo muy importante que se va a cumplir acá. Es un teorema que ya lo hemos estudiado, que es el teorema de Pitágoras. ¿Está bien? El teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Nos dice, voy a cambiar de color, que la hipotenusa, todo esto al cuadrado va a ser igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. ¿Correcto? Si reemplazamos, sabemos que la hipotenusa es C, que es igual a cateto adyacente, que sería B, y el otro que sería A. Esta cosita hay que recordar. ¿Está bien? Nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Está bien? Esto es muy importante recordar porque con este teorema vamos a trabajar todo. ¿Está bien? Ahora, para que nosotros aprendamos sobre las razones trigonométricas, ¿está bien? Vamos a aprender sobre las razones trigonométricas. Razones trigonométricas. Se activó esto, así que no se va a poder escribir. Un segundo. Ya, lo desactivé. Razones trigonométricas. ¿Correcto? Estas razones trigonométricas, para que yo las sepa, tengo que acordarme el triangulito que acabamos de hacer. ¿Está bien? Tengo el triangulito. Ahora, yo tengo mi ángulo. En este punto, supongamos, tengo mi ángulo alfa. ¿Ya? Tengo mi ángulo alfa y voy a tener los lados, ¿cierto? Esto va a ser A, esto va a ser B, en mayúscula, los vértices
Acá va a ser A, al frente de B, B minúscula y al frente de C, C minúscula. Ahora, ya, recuerden, ¿quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto sería A y el cateto adyacente sería B. Eso no hay que olvidarse. Si te olvidas, ahí va a haber un gran problema. Ahora, hay que acordarnos esto. Primero, las razones trigonométricas son el seno, pero el seno del ángulo que estamos trabajando. ¿Correcto? Y el seno del ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Está bien? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente del ángulo va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Está bien? Esos son los tres principales. Ahora, si yo tengo el seno, ¿cómo recuerdo el seno yo? Por ejemplo, el serenazgo me pidió una coima. ¿Está bien? Acá, el coseno. De costado me caí. Tangente. Tanta gente. Perdón, acá hay un error. Acá debería ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Está bien? Acá, ¿cómo recuerdo el último? Tanta gente toma coca, por ejemplo. ¿Está bien? Son las mnemotecnias que tú podrías utilizar para recordar cada una de las razones trigonométricas. Vamos a ir repasando poco a poco. Ahora, por ejemplo, el seno. El serenazgo me pidió una coima. Así lo recuerdo yo. O seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? Sería A, ¿cierto? A. ¿Y quién es la hipotenusa? La hipotenusa siempre es el lado más grande. C. A sobre C. Entonces es el seno. El coseno, de costado me caí. De costado me caí. Es la mnemotecnia para que te acuerdes. Ahora, el coseno sería cateto adyacente. El cateto adyacente sería B. Y la hipotenusa siempre C. Tanta gente toma coca. Cateto opuesto sería A. Acá sería B. ¿Está bien? Ahora, una vez que yo tengo esas tres razones trigonométricas, existen sus razones trigonométricas opuestas, que es la cotangente, y esto sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Date cuenta que es lo contrario a la tangente. También tenemos la secante. La secante sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante del ángulo alfa, ¿correcto? Acá nos falta el ángulo alfa, acá nos falta el ángulo alfa. Y la cosecante sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Quiero que se den cuenta de algo muy importante, que son los opuestos. Esto es el opuesto de esto. Esto es el opuesto de esto, ¿correcto? Son opuestos, así que si se multiplican, como son opuestos, te van a dar 1. En un ratito vamos a ver eso. Si esto es opuesto, acá me saldría lo contrario de esto, ¿cierto? Lo contrario, me saldría B sobre A. Esto sería C sobre B. Y por último sería C sobre A. ¿Está bien? Esas serían las razones trigonométricas de los ángulos agudos. ¿Está bien? Hay que entender que al ser opuestos, la multiplicación de ambos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver si yo multiplico el seno de alfa, ¿quién es el contrario del seno? El contrario del seno es la cosecante. Multiplico por la cosecante de alfa. ¿Está bien? El seno de alfa es A sobre C. A sobre C. Y la cosecante de alfa es C sobre A, porque es lo contrario. Entonces, si yo multiplico, me da A sobre C por C sobre A, y esto se anula y me da 1. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Voy a tener una nota acá. Quiere decir que si yo multiplico estas razones trigonométricas, o sea, con su opuesto, siempre me da 1. Por ejemplo, seno de alfa, tiene que ser del mismo ángulo, recuerda, seno de alfa por la cosecante de alfa me da 1. Eso recuérdalo. La siguiente sería coseno de alfa por
la secante de alfa, esto también sería igual a 1. La tangente de alfa por la cotangente de alfa también sería igual a 1, ¿correcto? Eso hay que entenderlo. Si yo multiplico por su opuesto, me va a dar 1. A ver, un ejemplito. Un ejemplo. Si me dicen la tangente de 5x grados por la cotangente x cuadrado menos 24 grados es igual a 1. Y miren, me están diciendo que dos ángulos opuestos son, que dos ángulos, ¿correcto? Son iguales a 1. O sea, la tangente y su opuesto, la cotangente, es igual a 1. ¿Eso qué me quiere decir? Me quiere decir que esos dos ángulos son los mismos, ¿cierto? Recuerda que para que me dé 1, los ángulos tienen que ser los mismos. Entonces, en este caso, igualo 5x. Por lo tanto, tenemos que 5x es igual a x cuadrado menos 24. ¿Correcto? El 5x pasa al otro lado, nos queda 0. X cuadrado menos 24 menos 5x. Vamos a ordenar. 0 es igual a x cuadrado menos 5x menos 24. ¿Está bien? Ahora, yo tendría x, ¿correcto? X, y tendría 3 y 8. 3 por 8 es 24, ¿cierto? 3 por 8 es 24. Pero yo quiero que sea negativo. ¿Está bien? Entonces sería 3 por menos 8, 24. Ahora, si yo lo sumo, me va a dar menos 5. Entonces sí sale. Sí es esto, ¿correcto? Cuando multiplico así. Entonces tendría x más 3 por x menos 8, que es igual a 0, ¿cierto? Y yo ya tendría los valores de x. X sería igual a 3 y x sería igual a menos 3 y x sería igual a 8. ¿Está bien? Tendría los valores obtenidos con tan solo saber esta propiedad. ¿Está bien? Sabiendo esa propiedad ya puedo encontrar eso. Ahora, otra cosita que hay que entender y hay que recordar son las razones trigonométricas de ángulos complementarios. Cuando nosotros tenemos las razones trigonométricas RT, ¿correcto? Las razones trigonométricas de ángulos complementarios. ¿Qué quiere decir de ángulos complementarios? Vamos a dibujar acá nuestro triangulito. Dibujamos nuestro triangulito. ¿Ven? Cambiamos de color. Desactivamos acá. Supongamos, ¿no?, que tenemos acá A, B y C. Tenemos que este lado es C, este lado es A y este lado es B. Este ángulo es 90 grados. Ya, listo. Ahora, los ángulos complementarios, ¿correcto? Son aquellos ángulos, por ejemplo, alfa más teta, que suman 90. Complementos, son complementos. Si acá pongo el alfa, ¿correcto? Acá sería el teta. Recuerda que la suma de los ángulos internos en un triángulo es 180. Si este cuadradito de acá que estoy rayando otra vez, ¿correcto? Este cuadradito es 90, entonces alfa más teta también es 90. Recuerda esto. ¿Está bien? Entonces se va a cumplir algo muy importante. Se cumple que el seno de alfa es igual al coseno de teta. Mira, ahora estamos hablando de los ángulos complementarios. O sea, el seno de este ángulo va a ser igual al coseno de este ángulo. ¿Está bien? Ese es el primero. Ahora, la tangente de alfa va a ser igual a la cotangente de teta. Y por último, la secante de alfa va a ser igual a la cosecante de teta. Se llaman los complementos, ¿correcto? Complementos. Si los ángulos suman 90, se pueden igualar las razones trigonométricas complementarias. ¿Está bien? Vamos a hacer un ejemplo. Pongamos que tenemos la tangente
de 25, acá sale mal 25, la tangente de 25 más alfa por el seno de 7 alfa, y esto es igual a una cotangente de 65 menos alfa, todo por el coseno de 3 alfa. Supongamos que tenemos ese problema. ¿Está bien? Ahora, ¿qué podemos observar nosotros? ¿Qué podemos observar nosotros? Que este 25, hay que cambiar de color. Observamos que este 25 más alfa más este 65 menos alfa, ¿cuánto suma? ¿Cuánto suma 25 más alfa más 65 menos alfa? Esto se va, me queda 90, ¿cierto? Suman 90 grados, tangente y cotangente. ¿Qué se debe cumplir? Que son iguales. ¿Está bien? Por lo tanto, descubrí que son iguales. Entonces la tangente de 25 más alfa es igual a la cotangente de 65 menos alfa. ¿Correcto? Son iguales en este caso. ¿Correcto? Y si son iguales, ¿qué puede pasar? Si estos dos son iguales, si la tangente de 25 más alfa es igual a la cotangente de 25 más alfa, entonces con esto puedo eliminarlo, ¿cierto? Y si lo elimino, ¿qué me quedaría? Me quedaría seno de 7 alfa es igual al coseno de 3 alfa. ¿Está bien? Y si estos dos factores son iguales, ¿correcto? Recuerda, si el seno y el coseno son iguales, eso significa que sus ángulos, ¿cuánto suman? Suman 90. Entonces, por lo tanto, 7 alfa más 3 alfa es igual a 90. ¿Está bien? Tendría 10 alfa es igual a 90. El 10 pasa a dividir y me queda alfa igual a 9. ¿Está bien? Logré encontrarlo. Para eso me sirven estos problemas. Bien. Ahora vamos a hacer unos cuantos problemas en tu libro de actividades. Vamos a comenzar con los problemas. Problema número 1. Problemas. Para los que tienen el libro, este está en la página 29 de tu libro de área. ¿Está bien? A ver, en el primer problema, ¿qué nos dice? Determinar el valor de la tangente de teta más la secante de teta. Recuerda que si no tienes libro no hay problema, igual escribo todo y te lo leo también los enunciados. Nos dice, determina el valor de la tangente teta más la secante de teta en la siguiente figura y nos dan una figura de este tipo. ¿Correcto? Acá nos dan teta, nos dan 8, a más 2. ¿Está bien? ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Primero tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa, que en este caso es a más 2, la más grande al cuadrado, es igual a los catetos al cuadrado. Recuerda que a más b al cuadrado es un binomio. Esto es el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. Acuérdate. Entonces, si yo tengo un binomio, en este caso sería el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. ¿Está bien? El doble producto del primero por el segundo. Este es el primero y este es el segundo. Es igual a 64 más a cuadrado. Mira, a cuadrado con a cuadrado se van. Me quedaría 4 más este 2 por este 2 de acá es 4a, que es igual a 64. ¿Está bien? El 4 pasa al otro lado a restar, me queda 4a igual a 60. A queda solito, el 4 pasa a dividir y me queda 15. ¿Está bien? Ya tengo el valor de A, que en este caso es 15. Ahora, si nosotros quisiéramos nuestro triángulo, ¿cómo quedaría? Hay que activar esto. Nuestro triangulito, ¿sí? No salió como quise. Nuestro triangulito, ¿está bien? ¿Cómo nos quedaría? Abajo nos quedaría 15, acá nos quedaría
teta. Acá es a más 2, así que es 17. 17. Y en el otro lado es 8. Ya tengo los lados de mi triángulo rectángulo. ¿Qué nos están pidiendo? La tangente de teta más la secante. La tangente de teta, ¿qué es igual? Si no me acuerdo, voy a este gráfico. La tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Está bien? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Está bien? La secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el cateto adyacente en este caso? En este caso, el cateto adyacente es el que está al costado. El opuesto es el que está al frente. A ver, cateto opuesto sería 8 y cateto adyacente sería 15. Más hipotenusa, que sería 17, sobre 15. Es una suma de fracciones homogéneas, entonces tenemos 15 y tenemos 8 más 17. ¿Está bien? Tenemos 8 más 17. ¿Y cuánto sería 8 más 17? Sería 25. 25 sobre 15. ¿Está bien? Sacamos quinta y nos queda 5 tercios. Y esa sería la respuesta. ¿Cómo respondo? Por lo tanto, la tangente de teta más la secante de teta es igual a 5 tercios. ¿Está bien? Y ahí quedaría. Vamos a la pregunta número 2. En la pregunta número 2 nos dice, se tiene un triángulo rectángulo. Ya, entonces dibujamos el triángulo rectángulo. Tenemos el triángulo rectángulo recto. Hay que desactivar esto. Recto en B. Recto en B. Así que la letra B va en la parte recta. Lo tenemos A, B. ¿Está bien? De modo que la cotangente de A nos dice, nos da una letra, miren, nos da una letra, no nos da un ángulo. Pero eso quiere decir que el ángulo se encuentra en esta parte, la parte de A. ¿Correcto? La cotangente de A es igual a 12 sobre 5. Si su perímetro es 60, acuérdate, nos dice si su perímetro es 60, también nos dan de dato el perímetro. Perímetro es igual a 60 centímetros. Calcula la longitud de la hipotenusa. Nos piden la longitud de la hipotenusa. Ya. Hay que acordarse que la cotangente del ángulo A va a ser igual. Cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿cierto? Pero nos están diciendo que esto también vale 12 sobre 5. ¿Cierto o no? Y es lo mismo. Acá le vamos a poner una constante de proporcionalidad porque no sabemos cuánto vale. ¿Está bien? Cateto adyacente a A, porque estamos hablando del punto A. Cateto adyacente sería 12K y en esta parte sería 5K. ¿Está bien? Ya tendría esos dos lugares. Ahora, ¿qué más yo podría hacer? Primero tendría que encontrar por Pitágoras. Aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Está bien? Que es el x al cuadrado es igual 12k al cuadrado más 5k, todo esto al cuadrado. ¿Está bien? Una vez que nosotros tenemos eso, elevamos al cuadrado, que sería 144k al cuadrado más 25k al cuadrado. ¿Está bien? Tenemos x cuadrado, 144k cuadrado. Este k cuadrado es como si fuera una manzanita. 144 manzanitas más 25 manzanitas sería 169 manzanitas. Ya está. ¿Está bien? Ahora, este x es su cuadrado, puede pasar como raíz. Sería 169k cuadrado. Y recuerda que puedo separarlo si es multiplicación. 169 por la raíz de k cuadrado. ¿Y esto qué me va a dar igual? Esto es igual a 13k. Entonces, x es igual a 13k. Yo ya tendría mi triangulito. ¿Cómo me quedaría mi triangulito? Tenemos acá el triangulito.
¿Está bien? Acá sería 12K, 5K, 13K. Pero recuerda que me está diciendo el dato que me han dado es que el perímetro es 60. El dato me dice que el perímetro es 60 y el perímetro es la suma de todo esto, ¿cierto? Lo que está alrededor. Sería 60 igual a 13 más 12, perdón, 13K más 12K más 5K. ¿Está bien? Ahora yo tendría que sumar, sería 25, 30, ¿cierto? 60 igual a 30K. 30 pasa a dividir, me queda que K es igual a 2. K es igual a 2. ¿Pero qué nos están pidiendo? Calcula la longitud de la hipotenusa. Nos están pidiendo X. Pero recuerda que X es 13K. Entonces, X que es igual a 13K, esto sería igual a 13 por 2. Y esto sería igual a 26. Y ese sería el resultado. Vamos a hacer un problema más. Permítame dibujarlo. Ya. Nos dan un gráfico de este tipo y nos dicen determinar el seno de alfa por la cosecante de beta. Recuerda que el seno es COI, ¿cierto? Como me acuerdo, el serenazgo me pide una coima. Y la cosecante sería ICO, ¿cierto? Pero miren, son ángulos distintos. Cuidado, vayas a hacer esto, vayas a anular. No, no. En este caso son ángulos distintos, date cuenta. ¿Está bien? El cateto opuesto yo no lo tengo. No lo tengo, date cuenta. El cateto opuesto de alfa yo no lo tengo. ¿Qué puedo hacer? Simplemente le coloco un A. Ya, la hipotenusa sí lo tengo. ¿Está bien? Y la cosecante ya tendría la hipotenusa, que sería, por ejemplo, acá en la cosecante beta, la hipotenusa, que es esto, sería 10 en este caso. Y el cateto opuesto sería, pues, A. Y ya tengo todo. Este problema estuvo muy sencillo. Seno de alfa por la cosecante de alfa. ¿Correcto? El seno de alfa, cateto opuesto. Cateto opuesto sería un A, cualquiera, sobre la hipotenusa, que sería 4. Su hipotenusa de este triangulito, obviamente. De este triangulito. ¿Está bien? Voy a borrar esta línea para no confundirse. Por la cosecante de... Perdón, acá es beta. Voy a borrarlo. Acá es beta. ¿Ya? Por la cosecante de beta, que sería la hipotenusa. La hipotenusa de beta sería del triángulo grandote, ¿no? De todo ese triángulo de acá. Entonces sería la hipotenusa, que sería 10 sobre el cateto opuesto, pero el cateto opuesto sería también A. ¿Correcto? También sería A. A. Ahora sí se elimina el A. Y nos queda 10 entre 4. Y 10 entre 4, mitad, mitad, me queda 5 medios. Y 5 medios es 2,5. 2,5. Entonces, por lo tanto, el seno de alfa por la cosecante de beta es igual a 2,5. ¿Está bien? Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Sí, si tienen alguna sugerencia lo dejan en los comentarios acá del canal. Muchas gracias, chicos.